Mucha salud para todos ustedes y bienvenidos a un episodio más de Unos Vinos con Ilana y Leos. Yo soy Leos y la señorita al lado de mí es Ilana Saad. ¿Cómo están? Bien. No, al revés. Muy bien, muchas gracias, Leitos. No, Bien. gracias a ti. Es un placer estar con ustedes una vez más. Les quiero pedir una enorme disculpa por no haberlos podido acompañar la semana pasada. Fue 100% mi culpa, me enfermé, no pude hacer nada, fui un bulto humano durante días y no hubo manera de que dejen ustedes yo viniera a ser simpática y resultarles interesante en mis múltiples cotorreos, sino que tomaba una gota de vino y me iba a morir, literal. Cabe aclarar que no fue COVID. Estaré contando si hubiera sido COVID. No fue COVID, es otra cosa, todo está bien, estás en control y nos da mucho gusto tenerte de vuelta. Eso es lo importante. Cuando dices que todo fue tu culpa, no fue tu culpa. La culpa a veces es la salud que a veces falla y bueno, pues los extrañamos y agradecemos a todos sus muestras de cariño, sobre todo, ¿no? Claro, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. Créanos que tratamos de interrumpir este programa lo menos posible y prueba de ello es que a solo 12 semanas de haber empezado llevamos ya 10 episodios. ¡Ay, wow! Ya son 10, es un montón. Claro, es un montón, este es el 10º programa y que sí, que hubo un par de semanas en los que no tuvimos show, pero pues fueron por justo una cuestiones de salud y otras cuestiones, pero tratamos de estar con ustedes en la medida de lo posible ahora cada jueves, porque además, o sea, qué oso que anunciamos el cambio de día y justo fue como de, no vas a poder hacer programa porque estás bien enferma, mensa, y yo sí de... Bueno, pero esas cosas no se planean, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque además creo que lo que distingue a este programa de otros y de lo que estamos acostumbradas a hacer en medios tradicionales es que las cosas pasan y entonces puede pasar tu gato de repente encima de la cámara y pues nada, es el protagonista del espacio, podemos fallar con las luces, de repente, no, cosas pasan y la verdad eso lo hace más real, ¿no? Pues sí, es un programa pandémico que se hace con mucho cariño porque a nosotros nos gusta cotorrear y tomar vino y tal cual. Nada, pues a veces se puede y a veces no se puede, pero por lo pronto hoy sí se pudo. Ajá, a ver, déjame. Salud. A ver, ojo que esta copa se ve más grande de lo que es. O sea, agárrala no con entiendo, las 2 manos, no se te vaya a caer. no entiendo por qué la cámara hace ese efecto, pero parece que tengo una copa gigante. No, no, es una copa normal. O sea, es una copa. A ver, la voy a acercar acá normal. Es una copa normal. No, comparada con la tuya parece o sea, parece una cubeta. Pero y bueno. eso que la mía es una copa flauta que también es más amplia de lo normal, porque tiene más bien el tallo muy chico, pero sí, tu copa gigante de Courtney Cox en Cougar Town, amo. Perdón, no tenía una flauta, pero vamos a brindar salud. Salud, ay, qué oso que yo tomé antes de brindar. El día de hoy, sí, miren lo que tenemos. Ay, tenemos una joya. Espumoso de la casa, de la Contra, que la Contra, ahorita vamos ya a platicar en breve, y ahorita les vamos a contar también de nuestro entrevistado, pero antes de eso, ¿te parece bien si arrancamos con nuestro tema o quieres que... Bueno, vamos a hablar con Hugo da Costa, vitivinicultor, se le puede decir de muchas maneras, pero vitivinicultor sería, digamos, el término correcto porque es un ingeniero que se ha dedicado a los vinos por muchos años. Y vamos a platicar con él porque tiene, además de otros múltiples proyectos, tiene este de La Contra, que es para mí una de mis tiendas favoritas de vinos. No hay ningún comercial aquí, es una tienda que vende vinos mexicanos, muchos vinos en los que ha estado involucrado Hugo da Costa y que vale mucho la pena conocerla y que además ha logrado expandirse a lo largo de la República Mexicana. Entonces vamos a hablar también de lo que significa pues expandir tu marca a lo largo de ese país en diferentes territorios donde seguramente se consume muy diferente vino en cada región y vamos a platicar. En fin, tenemos un montón de preguntas que hacerle a Hugo da Costa, pero antes de que eso suceda, tenemos temas que nos interesan mucho, como el primero, Leos. El primero de ellos es de una propuesta que ya es prácticamente una realidad y que nos va a permitir a todos los chilangos, disculpen si ustedes nos ven en algún otro lugar del mundo, entiendo que esto es medio chilangocéntrico, pero pues es interesante porque es literal el primer proyecto cultural que está pensado para la pandemia por parte del gobierno de la Ciudad de México. Así y que es el nuevo Autocinema Michoacán. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se va a convertir en un autocinema con capacidad para 415 autos. Y lo que me gusta es que va a ser un
un proyecto que no va a costarle mucho a la población, es decir, es un proyecto bastante democrático. La entrada va a costar 10 pesos. 10 varitos. Y la cartelera está interesante. No la vamos a platicar ahora porque todo va a cambiar, porque este programa, la idea también es que sea vigente durante mucho tiempo, pero más allá de la cartelera, lo que me interesa y lo que me gusta es que tiene la intención de que todos puedan ir y van a mantener obviamente la distancia, diferentes recomendaciones. Entiendo que van a tener entre qué, ¿cuántas personas, Leos? Creo que no más de 8 personas para que no hagan el auto sardina. ¿Se acuerdan del auto sardina? Sí, cómo no. Entre 5 y 8. Entre 5 y 8, 5 para coche, 8 para camioneta. Y sí, cómo olvidar ese dolor muscular de que te tocó irte en la cajuela con otras 3 personas para entrar al Six Flags, que en su momento era más bien Reino Aventura. Exactamente. Y en esta ocasión, pues el chiste es que no. Y además, la verdad es que si yo les puedo dar mi humilde opinión del autocinema, lo ideal para ir a autocinema son entre 2 y 3 personas por coche, porque las 2 personas de adelante ven súper al tiro, pero las personas que están atrás igual y no ven bien, porque la realidad es que cuesta un montón de trabajo que estés como así asomándote de los asientos, y pues el que está en el medio igual sí alcanza a ver, el espejo retrovisor le estorba un poquito, pero los dos de los costados la neta no. Entonces, lo ideal sería, pues sí, que trataran de mantenerlo limitado, pero que sepan que más de 5 personas por coche o 8 personas por camioneta no van a poder entrar, punto. Lo que sí puede entrar, y esto está increíble, es botana y snacks y lo que quieran dentro del coche. O sea, oye, ¿cuándo en un cine pudiste hacer eso? El gran negocio de los cines era eso, ¿no? Y te salía un dineral ir al cine porque lo más caro era el producto del cine. Exacto. ¿No? Sí, y aquí pues no, aquí tú te llevas tu botana y no tienes que pagar extra, tu chesquito, tu lo que quieras. Tengo dudas sobre el baño, porque no entiendo muy bien cómo van a manejar eso, porque sí tendría que haber algún baño. Y entiendo que en algunas zonas del autódromo hay ya como módulos de Sanirrent prearmados, pero no sé muy bien cómo se van a asegurar de que eso esté como totalmente en concordancia con las recomendaciones de seguridad. Pero pues ya que es un proyecto del gobierno de la ciudad, pues se ve que, o sea, seguramente le van a echar ganas y sí van a estar ahí tratando de, pues de asegurarse de que las recomendaciones se sigan, porque al final no creo que quieran echarse encima las críticas de, fui al autocinema Michuca y estuvo horrible, todo el mundo estaba haciendo lo que quería. Pues no, no es lo mismo que con una persona, o sea, con una entidad privada la gente salga quejándose, a que sea como la primera iniciativa cultural que se desarrolla en quién sabe cuántos años, como, y sobre todo en este contexto es la primera que se hace como para acabar siendo criticados, porque pues híjole, mano, no estaban siguiendo la sana distancia en el Sanirrent, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bien. Y otra cosa que también está bien, me gusta la iniciativa que además, si no tienes oportunidad de ir porque ya no tuviste espacio en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, puedes verlo en ciertos canales, en el canal 21 lo puedes ver, o en la plataforma Capital Cultural en nuestra casa. Así que quienes no tengan el chance o la chanza de ir, pueden verlo a través de su televisión o de su computadora. Ojo, que no estén esperando tampoco que van a ir a ver Avengers, porque sí va a ser mucho claro que cine nacional, mucho cine independiente, como ¡qué pues, bueno! otro tipo de cine, ¿no? Claro, pero pues también para que la gente no crea que va a ser la cartelera tradicional de cualquier cine trasladada al autocinema. Van a ser producciones que además está bueno, como que son producciones nacionales no obvias, o sea, no es que tu comedia romántica con Adal Ramones, sino que sí hay peliculones grandes que han sido premiados, sí, que pasaron muy poquito tiempo en cines, que igual y la gente no pudo ver en pantalla grande, y ahora hay buena oportunidad. Incluso, por ejemplo, ver clásicos como Babel de Alejandro González Iñárritu, que está pensado también para ahí. Esa sí se estrenó bien en cines, pero pues igual y si no la pudieron ver, está bueno poder tener oportunidad. Y otras cosas también, producciones más chiquitas, que seguramente se van a seguir alimentando. Apenas hay cartelera como hasta el mes de agosto, pero esta seguramente va a seguir creciendo. Entonces, estén listos para abrir la página del amo de los boletos, porque ahí va a ser como los van a tener que comprar. No es de llegar y pagar tus 10 varitos, sino que vas a tener que llegar con el boleto previamente comprado. Pero pues eso también te asegura tu lugar y que no fuiste al autódromo en vano. Y ¿sabes qué me encanta? Rapidísimo, para seguir con el programa, que ya habíamos platicado que en el Sena, en París, estaban haciendo este proyecto para poder ver películas y que tú y yo decíamos que deberían de replicarlo en Chapultepec porque lo hacían en el agua. Claro. Y me gusta esta iniciativa del autódromo para que puedas ver películas de manera, digo, en la medida de lo posible, con todos los cuidados que determina la ciudad.
Y mientras tanto, esperamos el proyecto de Chapultepec, tú y yo, pero en lo que eso sucede es el del autódromo. Tú y yo, el proyecto que tú y yo nos inventamos, que no sabemos si va a existir, pero que nos no tenemos que es una idea. muy buena idea. Exactamente. Perfecto, excelente. Y bueno, una vez hecha esa breve introducción, ya tenemos en espera y ahora mismo le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, el vitivinicultor mexicano, Hugo da Costa. Hugo, bienvenido a Unos Vinos con Ilana y Leos. Es un verdadero placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y muchas gracias por la invitación. Igualmente, Hugo, la verdad es que desde siempre hemos admirado mucho tu trabajo. Estamos muy honradas de que nos hayas regalado un rato de tu tiempo para estar en este espacio, porque somos muy fans de tus proyectos, de todos los proyectos. Tienes el don de la ubicuidad, porque parece que estás en todos lados al mismo tiempo. No entiendo cómo le haces para estar en tantos proyectos al mismo tiempo, pero nos encanta la idea de que estés hoy con nosotras para platicar, en particular de un vino que además habla de un proyecto, que es el de La Contra, y hablar de este vino espumoso de la casa, que nos interesa platicar contigo porque hemos tenido diferentes invitados. Nunca habíamos tenido a un vitivinicultor y, bueno, queremos platicar contigo de este vino en particular, si te parece, y de la historia de La Contra, esta tienda que además ha logrado expandirse. Yo conozco la de la Roma y la de en Coyoacán, en la Ciudad de México, pero han logrado expandirse a lo largo de la República Mexicana. Entonces, también, ¿cómo les ha ido y cómo van con la pandemia? Pero, ¿qué te parece si empezamos con este vino en particular, este espumoso de la casa? Pues claro que sí. Bueno, pues este espumoso de la casa forma parte de un proyecto de la bodega Aborigen. La bodega Aborigen, pues obviamente tiene su escaparate natural a través de las tiendas de La Contra. Y básicamente esta línea de productos que se llaman de la casa, pues realmente lo que estamos tratando de hacer son vinos pues muy cómodos, muy sencillos. Nosotros de hace tiempo tenemos esta intención de trabajar sobre la parte del vino cotidiano, ¿no? Es decir, los que son de mi edad pues pensarán que el vino siempre estaba hecho para celebraciones, para grandes compromisos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que toca hoy con la viticultura que tenemos en el país, con los productores que tenemos, pues es atacar la cotidianidad, atacarlo desde un punto de vista de un país joven. Y entonces el vino espumoso, que forma parte de esta línea de vinos donde hay un espumoso de la casa, un tinto de la casa, un blanco de la casa, un rosado de la casa, son vinos sencillos, muy accesibles, que lo que pretenden es eso, es decir, acompañarte para que los puedas probar cotidianamente, ¿no? El espuma en particular, pues también separarnos de una vez por todas de la champaña, ¿no? Y tener claro, sí, sencillo. Yo digo que tienes un espumoso que lo pruebas mientras piensas que vas a tomar, ¿no? O sea, que se puede tomar sin alimentos y quitarle un poco ese peso que tienen las burbujas. Ya lo hemos platicado en este programa, pero creo que es importante retomarlo. Quitarle ese peso de la celebración a las burbujas y hacerlo, como dices tú, más sencillo y más cotidiano. Cuando hablas de un vino sencillo, ¿a qué te refieres? Es decir, más allá de cómo se consuma, es decir, ¿hasta en el proceso es sencillo también? Bueno, tiene que haber un poquito de proceso, pero realmente lo que sencillo, pues ahora sí que para hablar como se debe de hablar es lo contrario a complicado, ¿no? O sea, lo que tú buscas con un vino sencillo es que finalmente su presencia, su personalidad, su gusto es algo cómodo y atractivo, ¿no? Eso es cuando te refieres a un vino atractivo. Es decir, no tiene tantas matices, no tiene tantos sesgos, no tiene tantos adornos, y en todo lo que tú tienes es un vino, en este caso viene de una uva muy, muy peculiar que se llama Misión, una uva antigua muy interesante, pero sobre todo eso, en el proceso, pues tú lo que buscas es tener un vino que se acerque mucho a su origen, ¿no? A la fruta, algo elemental, algo cómodo, algo fresco, ¿no? Sin mayor otro tipo de adornos, ¿no? En el tema de que al final del día pues es el que va a acabar siendo la bandera de La Contra como su vino de la casa, ¿cómo deciden que Aborigen es la casa con la que querían trabajar? ¿Y por qué, pues, por qué estos vinos en particular? Entiendo lo de la sencillez, pero ¿fue una cosa que le sugirieron ellos? ¿Lo pensaron ustedes? ¿Cómo llegaron a esa decisión?
Sí, la vida no es tan perfecta, hay un cierto conflicto de interés, ¿no? Todo el proyecto La Contra lo lleva Gloria, mi esposa, y la bodega Aborigen la lleva mi hijo Lucas, ¿no? Entonces ahí hubo un poquito de influencia. Realmente metiéndonos un poco a La Contra, bueno, La Contra sí nació como un proyecto que más que una tienda de vinos, pretendía ser un aparador de pequeños productores, ¿no? Y entonces en ese aparador de pequeños productores, pues hay de todos tipos, estilos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es Aborigen. Aborigen sí cumple un poquito más, digamos, aquellos pequeños proyectos donde a lo mejor no necesariamente todos los productores están encaminados, sino porque no están haciendo vinos sencillos o vinos accesibles, sino por aquí, por el caso de Aborigen, sí es tratar de que ayude a tener un portafolio más bonito, más amplio en la contra, ¿no? Entonces, digamos que es como un poquito el comodín de la casa, ¿no? Que ayuda a cumplir esos. Oye, Hugo, ¿y cómo han decidido expandirse por el resto de la República y escoger qué ciudades? Entiendo que están en Ensenada, Tijuana, Guadalajara, Querétaro, León, bueno, en la Roma y Coyoacán, en la Ciudad de México y en Oaxaca. ¿Cómo ha sido este crecimiento? ¿Ha sido más orgánico o ha habido una necesidad por parte de estas ciudades? ¿Cómo crece una marca como La Contra en diferentes ciudades de la República Mexicana? Pues es un poquito las dos cosas. Si hay una parte orgánica, es decir, ver dónde nos aceptan, dónde nos invitan, ¿no? Pero también hay la necesidad, es decir, las ciudades, curiosamente se vuelve un poquito como la oportunidad de cubrir lugares donde no necesariamente están llegando al principio los vinos de Baja California y hoy de otras regiones como Querétaro o Coahuila. Entonces, pues estas ciudades, como ves ahí, Oaxaca, Querétaro, León, Guadalajara, etcétera, pues son lugares que, si bien es cierto, hay distribuidores de vino, pues a lo mejor no están tan enfocados en encontrar lo que decíamos, este aparador de pequeños productores. Curiosamente, lo que le sucede mucho al pequeño productor, pues es que al estar haciendo su trabajo en sitio, ¿no? No necesariamente tiene la posibilidad de llevar sus vinos, que son escalas pequeñas, a lugares o a clientes que pueden estar interesados, ¿no? Entonces, lo que buscas, La Contra, es hacer este puente, ¿no? Que te permita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues, sin tener que estar en Baja California, ¿qué pasa con un productor que a lo mejor hace 2,000 botellas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya botellas de un productor de 2,000 botellas en Oaxaca? Bueno, pues es posible porque hay gente interesada en estos proyectos, en todos estos sitios, en estas ciudades. Siempre hay luego el tamaño y la posibilidad económica de mantener o no mantener un sitio de estos, pero pues ahí se va dando, ¿no? Y solito se va depurando dónde sí nos quieren, como digo yo, y dónde no nos quieren. ¿Y tienen en algún momento pensado, por ejemplo, expandirse a un proyecto internacional y llevar estos vinos de productores independientes y pequeños mexicanos a otros paladares en el extranjero? ¿O mejor nos quedamos explorando las posibilidades mexicanas y hasta ahí? No, yo creo que, digo, se antoja, digo, evidentemente en México pues todavía hay mucho trabajo que hacer, pero por ahí exploramos un par de proyectitos con la intención de salir, que lo queríamos ligar con algunos proyectos de gastronomía mexicanos que estaban fuera del país, que era como la plataforma natural, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no voy a decir nombres para no comprometer, pero tiene alrededor de su proyecto gastronómico, pues una oferta de vinos mexicanos? Entonces sí está ahí, digamos, en el tintero, pero pues todavía no hemos consolidado nada fuera del país, ¿no? Oye, Hugo, algo que platicamos con casi todos nuestros entrevistados es cómo han visto la progresión en cuanto al consumo de vino mexicano en México, y creo que no hay persona que sepa más del tema que tú, porque pues te has dedicado a esto durante muchos años, no solamente por La Contra, sino que es tu vida, el vino, desde diferentes ángulos. Y me gustaría mucho saber de ti, más allá de las cifras oficiales, ¿cómo crees que estamos tomando el vino mexicano los mexicanos? ¿Estamos ya en un momento, digamos, de confianza del vino mexicano? ¿Nos la estamos creyendo? ¿Estamos abiertos a tomar vinos que no sean únicamente del Valle de Guadalupe, como mencionabas? Es decir,
¿qué tanto más allá de los números? Porque tienen un periódico muy padre en La Contra, además, en donde hablan de cómo se consume el vino mexicano en México, entre otras muchas cosas, pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Pues sí, bueno, definitivamente no vamos a hablar de cifras oficiales, ¿verdad? Nadie quiere saber de cifras oficiales. No. En estos momentos ya estamos, mira, hasta acá de cifras Hasta acá. Hasta acá. No, mira, yo creo que es muy bonito lo que ha pasado. O sea, tratando de aterrizar en un tema incluso filosófico, diría, el vino mexicano que tomamos hoy representa un México contemporáneo, ¿no? Si bien es cierto, ha habido vino en México desde la llegada de los españoles en la conquista por todo el tema sacramental, hoy estamos tomando vinos que representan un país joven, y al representar un país joven, pues tienen esta propuesta de vinos mucho más atrevidos, mucho más frescos, y sobre todo que están cayendo en eso, en el consumo de la gente joven, ¿no? Entonces hoy tenemos un país que a medida de sus posibilidades de compra, que también hay que decirlo, ¿no?, está adoptando el vino mexicano como una de sus bebidas. O sea, sí hay un crecimiento del consumo del vino mexicano. Afortunadamente ese crecimiento está principalmente sobre los jóvenes, lo cual pues nos debe de dar un tiempo de desarrollo y un tiempo de consolidación del producto y de lo que tiene que ver con los vinos. Y la otra cosa bonita es que como contagio, ¿no?, de esta juventud, de este movimiento, pues están resurgiendo zonas que antes existían, pero estuvieron un poco ahí apagadas, y por eso creo que es importante subrayar que es una nueva viticultura, y entonces lugares como Coahuila, que presume su origen de 500 años, realmente lo que estamos viendo hoy es una propuesta de nuevos productores, de gente joven, tanto en su elaboración como en su consumo. Yo ya soy de los viejitos que van de salida, vemos ya una segunda generación ahí entrando a esto, y entonces afortunadamente se está haciendo un muy bonito mosaico de productos, ¿no? Tenemos vinos de Zacatecas, tenemos vinos de Querétaro, Coahuila, como ya dije, etcétera, ¿no? Y creo que ahí lo interesante es que vamos a tener esto, ¿no? Es decir, una diversidad de productos, que le digo mucho a la gente que se está aventurando a tomar vinos mexicanos, pues que no piense que todo tiene que saber a Baja California, como decimos nosotros, ¿no?, sino que cada lugar tiene un perfil, una característica ligada a su climatología y al estilo de vida de las personas de los sitios, y eso es lo que hace súper atractivo, ¿no? Es como el mosaico o el espejo natural a cómo tenemos comida en México, ¿no? Claro. Bueno, y que la misma... Perdón, Leos. Dale, por favor. No, iba a decir que hasta, además, en la propia herencia da Costa hay diferentes intereses por diferentes vinos, y eso lo hace todavía mucho más divertido, interesante. Ya tomamos uno de los vinos que promueve tu hijo, que fue de los primeros, ¿no, Leos? Creo que fue el tercer vino que probamos, sí, con una etiqueta muy arriesgada, y me encanta la idea de que en una misma familia haya esta diversidad, y que en la tienda La Contra se vea la diversidad, o en el proyecto de La Contra, por llamarlo de otra manera, en el proyecto se vea la diversidad, como dices tú, de las etiquetas, ¿no? Y qué risa que dices que ya vas de salida cuando recién La Contra fue seleccionada como una de las 10 tiendas más icónicas de vida en el mundo, según Wine Enthusiast. Eso no suena para nada a ir de salida, suena a estar armando un proyecto, justo como decía Ilana, que tiene todavía muchísimo potencial y que solo le queda crecer, la verdad. Entonces, muchas felicidades por eso, y muchísimas gracias por acompañarnos en unos vinos, y sobre todo, pues, gracias por este botellón que estamos disfrutando, inmensidad. Es al parecer el vino perfecto para Ilana. Salud, parece una copa gigante. Hugo, te lo juro que no es una copa gigante. O sea, si la ves en la dimensión normal, no tenía una copa de flauta, pero, perdón, parece una copa gigante. Escogió la copa más grande que tenía. Está muy bien, todavía hay más grandes, ¿eh? Muchas gracias, Hugo. Qué privilegio tenerte en el programa, y esperamos tenerte muy pronto otra vez para platicar de vinos contigo, porque eres una de las voces más expertas, y nada, nos llena de entusiasmo y de orgullo platicar contigo y de La Contra. Al contrario, muchas gracias. Aquí estamos a sus órdenes, y cuídense mucho. Un abrazo. Buenísimo, muchísimas gracias. Por cierto, el Instagram de Aborigen, que es la casa del vino que estamos tomando, así como el de La Contra, están apareciendo en este momento aquí abajo para que tomen nota. Y para que también sigan a Hugo, este es su Instagram.
Entonces así ya no va a haber falla de nada. Pueden estar en contacto con él y si tienen más preguntas también me imagino que se las podemos hacer llegar por ahí. Yo me incluyo. Gracias, Hugo. Un abrazo. Hugo. Cuídense. Adiós. Bye. Bueno, Leos, pues ahí estuvo, estamos tomando un súper espumoso. Me encanta quitarle ya por fin las etiquetas al vino espumoso y creo que es una gran apuesta de la Contra el hecho de tener un espumoso de la casa, así como tienen, como decía Hugo da Costa, el rosado o el blanco, tener un espumoso de la casa, buenísimo. No quiero ser yo esa persona, pero vaya que resbala bien después de unos traguitos. Como que los primeros se siente la sequedad del vino, pero después es como de... No, es que yo soy de vinos secos completamente. Yo sé que tú y yo a lo mejor tenemos ahí gustos distintos, que bueno, en eso creo que ahí sí coinciden los expertos en vinos cuando les preguntas cuál debería de ser el vino que me tiene que gustar y siempre te dicen, no es la etiqueta, no es la región, es el vino que tu paladar acepta. Y entonces claro, en ese sentido, pues para mí este es un vino súper balanceado. Pero bueno, en mi ignorancia. Pero a mí me encanta este vino. Suena que le sabes, mana. Suena que le sabes. Suena que le sé. Pues son los años en radio y en televisión, Leitos. Oye, se me salió el banner que sigue, entonces ya después lo de lo que perfecto. Venga. Pero lo quité así como de, ay, ojalá nadie se haya dado cuenta, pero... Yo no me di cuenta, imagínate, pero bueno. Perfecto. Pero venga. Está bueno ese tema, buenísimo, buenísimo. Sí. Este es un momento realmente memorable de la historia de las publicaciones deportivas que se han, en particular esta, caracterizado por de alguna manera exponer el cuerpo femenino como una fuente importante de acercamiento a esa publicación. O sea, es que es clásico el tener conversaciones de quién, por lo menos lo fue durante muchos años, de quién estaba ahora en la portada del Sports Illustrated. Porque sabíamos que eso significaba fotos con muy poca ropa de mujeres generalmente despampanantes, que seguían, en la mayoría de los casos, ciertos estereotipos de belleza occidentales, probablemente raciales también, y que ha costado trabajo que vayan ajustando de alguna manera su estética y su estilo a un mundo mucho más incluyente y mucho más diverso, pero en esta ocasión en particular, Sports Illustrated lo hace muy bien y por primera vez en la historia de su icónica publicación, el swimsuit issue, que es en el que hay pues, pura gente hermosa en trajes de baño, la revista muestra por primera vez a una modelo abiertamente transgénero, Valentina Sampaio. Exactamente, brasileña, que tiene 23 años, una cosa así, ¿no? Añitos, sí. 23 años, y que ya además había roto con los esquemas en 2017, porque había sido la primera también modelo abiertamente trans en aparecer en una portada, que no es cualquier portada, es la portada de Vogue París. Sí, sí, y ahora, como dices tú, Sports Illustrated, que según yo además era conservadora en la medida en la que tenía ciertas portadas comunes y ciertos modelos con rasgos particulares que siempre estaban ahí. El hecho de tener a una modelo trans habla bien de las publicaciones en general y de Sports Illustrated en particular. Creo que esta modelo, se ha abierto camino. Además, el hecho de venir de Brasil, que es el país en donde, corrígeme si estoy equivocada, pero según entiendo, donde más personas trans son asesinadas, ocupa el número 1, y entonces Valentina Sampaio defiende este tema y es muy abierta al respecto, y cree que con esto, y lo entiendo así bien, con esto rompe muchos esquemas y hace que se vuelva algo cotidiano. Sí, en efecto Brasil tiene problemones enloquecidos de violencia. Es impresionante. Sí, de crímenes de odio contra la gente trans. Imagínate que el año pasado hubo 330 personas trans y no binarias asesinadas alrededor del mundo. 130 de esos asesinatos se dieron en Brasil. O sea, es 3 veces el número en general de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Y es una situación francamente crítica, y para ella, pues la realidad del venir de un pequeño pueblito de pescadores de Brasil
siendo una persona trans y llegar hasta acá para ayudar también a apuntar el ojo público a la situación de la gente trans en Brasil es realmente importante. Y lo que dice ella también es que es extra relevante porque el ser trans generalmente significa enfrentarte a una serie de puertas cerradas, tanto en los corazones como en las mentes de las personas. Son insultados, se burlan de ellos, tienen reacciones de miedo, exacto, claro. Y sufren violaciones físicas solamente por existir. Entonces, que sus opciones para crecer en un ambiente, una familia que es cariñosa y que acepta, son complicadas. Y también es muy complicado las experiencias que para todos los demás pues, son unas cosas como ya medio dadas, ¿no? Como ir a la escuela, encontrar un trabajo digno, son increíblemente limitadas y súper retadoras. Entonces, para Valentina Sampaio, esta es una oportunidad inmejorable y, al parecer, pues esto me gustaría pensar que va a abrir una serie de puertas para que cada vez se abran más espacios para gente trans en una industria además tan dura, porque es durísima la industria del modelaje, ¿no? O sea... Claro, claro. Que en esa industria en particular se abran estas puertas es fundamental. Además, me llama la atención que la cabeza de Sports Illustrated, en cuanto a talento, que es Anthony Ramos, decía que Sports Illustrated se une a grupos o a asociaciones o a organizaciones como las Girl Scouts o como a Miss Universo en reconocer el simple hecho de que las mujeres trans son mujeres. Claro. Que eso es, o sea, en cuanto a las dos organizaciones mencionadas anteriormente, para que las tres lo acepten así, estamos en otro momento histórico que vale la pena detenerse y verlo así. Ahora, muchas personas dirán, bueno, es que es objetivizar el cuerpo de una manera u otra. Yo creo que es una manera de abrir mentes y entender que las mujeres trans tienen que tener un espacio digno, como dices tú, que en este caso en las publicaciones más importantes y en las organizaciones más importantes que reconocen a las mujeres como mujeres. Claro. Y pues mira, al final del día Sports Illustrated va a seguir publicando el Swimsuit Edition independientemente de lo que gente activista alrededor del mundo diga sobre la objetivización de los cuerpos. Si por lo menos pueden usar esa plataforma para traer visibilidad a un grupo francamente amenazado globalmente y que ayude a que gente que no normalmente tendría contacto ni estaría consciente de la representación de la gente trans en distintos medios y etcétera, pues tiene un ejemplo claro de una persona trans que está cumpliendo con todos los estándares de belleza, que es tristísimo lo que estoy diciendo, pero que está cumpliendo con todos los estándares de belleza que esta gente espera que las personas que salen en su Swimsuit Edition cumplan, ¿no? Que te digo, podríamos estar exigiendo que estos estándares cambien y que el número especial deje de existir, pero al final del día no va a pasar. Entonces, si de alguna manera permite justo que se abra la existencia de las personas trans a un público más amplio y se empiece a quitar esta cosa como de negatividad y de miedo inmediato que tiene la gente de repente que se ve amenazada en su género o en sus masculinidades o etcétera, por el hecho de enfrentarse a la existencia misma de gente trans, pues bueno, enhorabuena por Sports Illustrated. Ojalá que haya cada vez más medios y cada vez más oportunidades en el mundo de la moda, ¿no? Más medios que vayan abriendo la puerta a la presencia de modelos trans. Y pues así como en algún momento pasó con los modelos y las modelos plus size, empezar a permitir que ese mundo que justo es muy cerrado siga dando pasito a pasito como un poquito de avance hacia la diversidad. Exactamente, y creo que ahí terminamos de alguna manera el tema. Okay. Con una recomendación nada más. A ver. Hay un documental buenísimo que estrenaron en Netflix ahorita que se llama, me parece que es Disclosure, me muero de la pena de no saber, lo voy a googlear inmediatamente. Ajá. Porque es un documental justo de la representación de las personas trans en cine y televisión estadounidense desde hace añísimos, que produce Laverne Cox. ¿Te acuerdas de Laverne Cox? Claro que me acuerdo de Laverne Cox. Sí. El documental se llama Disclosure, ya lo encontré. Y justo habla de lo que para las personas trans es el disclosure, es como el salir del closet y decirle a la gente que son trans. Porque muchísimas actrices estadounidenses trans pasaron toda su vida haciendo carreras cinematográficas sin que el público supiera que eran trans. Entonces es el momento de enfrentarse con el disclosure, el dar a conocer la noticia, el revelar, porque disclosure es como revelar, el dar a conocer la noticia de que son trans
y tirar la moneda y darle el volado de a ver si los van a aceptar o no los van a aceptar. Y es buenísimo el documental, habla justo de un montón de películas desde hace décadas, desde el cine mudo había personajes trans que no habíamos entendido que eran trans, ¿no? Y cómo cada vez más están empezando a encontrar distintos nichos y papeles y oportunidades para no solamente personajes trans, sino también para actrices y actores trans, que ya están encontrando también la manera de representarse en los medios de una manera que no es ofensiva, que no es ridícula, que no es de broma, ¿no? Claro. Que no es una sátira, una parodia, que no minimiza el hecho de que, ay, pues vestirse de mujer es un chiste, ¿no? Es un chiste recurrente en el cine estadounidense y que es como ya la posibilidad de verse realmente reflejados en los medios de comunicación masiva, que ahora es un momento idóneo para esa representación y es como la era dorada, ¿no? Pero no es nueva. Entonces, si lo pueden ver, échenselo como 1 hora y media y es lindísimo documental, está súper bien hecho, no tiene desperdicio. Bueno, y hablando de momentos idóneos, o no, queremos hablar del tema, sí, ingleses necios, queremos hablar del tema de ya empezar o no, y esto creo que va a aplicar para, así de, no importa cuándo lean esto, porque esta pandemia va para largo, es el hecho de que en Inglaterra, particularmente en Londres, quieren arrancar ya con los conciertos a partir del 1 de agosto. Pero conciertos además en salas cerradas, porque la semana pasada... cerradas. Sí, porque la semana pasada dieron a conocer un plan de rehabilitar eventos medio masivos al aire libre, hablando de festivales musicales, teatro al aire libre, que en Reino Unido siempre ha sido una cosa muy popular, y dices, bueno, pues como que al aire libre la posibilidad de contagio disminuye, hay más espacio quizá para tener una sana distancia sensata, pero de repente como que la idea de ya reabrir venues cerrados a partir del 1 de agosto, claro que con muchísimo cuidado y sana distancia y lo que sea, pero es como de no se podrían haber esperado a septiembre y aprovechar que en el Reino Unido sí hay un verano bonito para hacer todo verano de eventos al aire libre. Afuera, y ya después, claro, rarísimo, ¿verdad? Qué rara decisión. O sea, es una decisión de Boris Johnson, del primer ministro. O sea, ¿qué esperabas de Boris Johnson? No, pues sí, por un lado la economía y por otro lado que Boris Johnson está medio zafado. O sea, literalmente. Sí, entonces es una decisión para mí zafadona y para ti también. No entendemos la decisión de hacerlo exacto en foros cerrados, pero bueno, no se van al resto de Inglaterra, hablan únicamente de Londres y aún así Londres e Inglaterra en general, o bueno, el Reino Unido, lo han pasado muy mal con la pandemia. Entonces, vamos a ver qué pasa, esperemos que no pase lo que pasó con California, de que tuvieron que dar marcha atrás con un montón de cosas que ya habían avanzado, lugares que ya habían abierto, ya tuvo que cerrar todo otra vez. Esperemos que no pase lo mismo en Inglaterra y en particular en Londres. Y si sí pasa, que tengan lo suficiente como compostura y cara y valor de echarse para atrás y decir, ¿saben qué? Intentamos, pero esto es una pésima idea, vámonos para atrás. O sea, creo que en este momento lo que es más importante de la acción gubernamental de todos los países en términos de la reapertura después de la cuarentena es que tengan el sano juicio de decir, no está funcionando, vámonos de retache y repensar, esperar un poquito más, etcétera. Entiendo que la economía parece que no lo aguanta, pero la neta es que el forzar y tratar de seguir hacia adelante neciamente porque la economía no lo aguanta a riesgo de la vida de las personas, me parece que es un trade-off, que es una palabra muy común en biología, como un intercambio que no estamos para hacer. O sea, no es una otra, no es de vida humana o economía, tengo que escoger. O sea, no, hay que encontrar un equilibrio, y si este equilibrio no se está cumpliendo, pues se vale decir, vamos a poner una pausa otra vez. Claro, exacto. Oye, y hablando de abrir y cerrar, tenemos que dar una medio mala noticia. Bueno, no medio, bien mala noticia. Es muy mala noticia, sobre todo para nuestra generación es bien dura. Yo no sé ahorita cuánta gente de la que nos está viendo sea joven, como joven de no me tocó esto para nada y no sé de qué están hablando, pero a los que sí nos tocó, y particularmente a ti y a mí que trabajamos en medios musicales desde muy chavitas, esta es una noticia francamente gris y tiene que ver con la pérdida de un titán. Pues de un titán, de una Biblia. Para mí era la Biblia. Es decir, cada vez que, tú lo recordarás, Leos, pero cada vez que nos tocaba viajar, cuando las disqueras estaban en épocas de vacas gordas, nos tocaba viajar para cubrir conciertos de grupos en parajes muy exóticos.
Sí. Y fuera el paraje que fuera, no importaba el destino, comprábamos la Q, porque era la Biblia. Y yo subrayaba la Q para después platicar al aire de lo que pasaba y de lo que escribía la Q, porque la Q siempre era una revista de música muy bien fundamentada, muy rigurosa en sus contenidos, y siempre tenían lo nuevo de lo nuevo. Es decir, quien estaba en la portada de la Q era a quien tenías que escuchar. Y pues la Q anuncia que cierra baja la cortina prácticamente. Sí, caray, la pandemia los venció. Y la pandemia y también una disminución en el consumo de publicaciones impresas. O sea, estamos hablando de que en 2001 vendían 200,000 ejemplares y ahora que estaban a punto de cerrar estaban vendiendo 28,000. O sea, ya no te da, porque además tenían un staff talentosísimo de escritores. Era una publicación que no había cedido al ser solamente online, sino que seguían manteniendo el impreso. Y pues eso al final del día pues es una industria que ya está empezando a cobrar. O sea, ya está empezando a perder algunas revistas y medios clásicos a la web. O sea, que ha sido como de, bueno, pues voy a seguir existiendo, pero voy a seguir existiendo solo en formato web porque ya no me sale a imprimir. Y aquí, francamente, no lo lograron. El editor en jefe estaba sacadísimo de onda, pidiendo disculpas de que perdónenme que no pude mantener este proyecto a flote. Pero pues sí es una pena porque, además de lo que decías de que era el lugar donde conseguir música nueva, tenían una cosa que a mí me gustaba mucho, que era que también le daban su lugar muy merecido a actos clásicos, que de repente ya otras revistas musicales de la época era como, no, qué hueva estar hablando de actos clásicos y Led Zeppelin, ¿a quién le importa? Y no, o sea, y Q era como de, podemos hablar de lo nuevo, pero también vale la pena, si algo pasa y lo merece, vamos a hablar también de actos clásicos, porque pues es lo que ha dado forma a la industria de la música que existe hoy. Y ¿sabes qué? Que como la Rolling Stone tenían este acceso de hacer investigaciones a profundidad con los grupos, es decir, era contactar al grupo y dedicarse a viajar con ellos por una gira completa de lugar a lugar y tener el contacto con los músicos muy de cerca. Tenían sus propios premios y las investigaciones que tenían o los reportajes que hacían no los encontrabas en ningún otro lado. No. O sea, el acceso que tenía la Q a los músicos y a los grupos era increíble. Y la neta es que también hacían una cosa que se les tiene que reconocer, porque los medios musicales ingleses y en general los británicos no fueron durante mucho tiempo generosos con la música estadounidense. Y la revista Q, a diferencia de otras publicaciones como el New Musical Express, el famoso NME, sí tenía muchísima cobertura de cosas nuevas que salían en Estados Unidos. No nada más era de Brit, necio, 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 ¿no? Sino que era como de, wow, a ver, yo Interpol lo conocí porque Q lo puso como un Bands to Watch cuando estrenaron Turn on the Bright Lights y decía, canción para escuchar del Turn on the Bright Lights, NYC. La compro legalmente por internet, que era lo que yo hacía en esa época, claro que sí. La compro legalmente por internet y la escucho y fue como de, ¡oh! ¿Qué me acaba de pasar? O sea, me acuerdo del momento en el que escuché NYC de Interpol porque lo leí en una revista Q. Y a partir de ahí fue como de, ya está, o sea, Interpol lo amo para siempre. Después ha cambiado mi opinión con el paso de los años. Sí, bueno. Pero era eso, ¿no? Tenía la oportunidad en un Bands to Watch poner una banda gringa nueva que nadie conocía, nadie daba dos pesos por ella, y no nada más concentrarse en la producción de música británica, que además pues, en esa época también pasaba por momentos en los que, y que ha pasado mucho tiempo, que se enfocan en géneros que gustan mucho en Reino Unido, pero no necesariamente en el Reino del Mundo. Claro. El resto del mundo, perdón, dubstep, drum and bass, o sea, como cosas que fueron muy británicas y que ahora no, a ver, no nos clavemos nada más en eso, vamos a explorar un montón de otras cosas. Y era un poco comprar el combo, porque trabajar en radio te daba esa posibilidad también en esas épocas de vacas gordas de decir, bueno, me compro la Spin para tener como una perspectiva mucho más gringa, me compro la Q para tener la perspectiva británica, pero como dices tú, también global. Me acuerdo muy bien de Björk en la portada. Digo, bueno, Björk es global porque sí. Y después comprabas a lo mejor alguna otra revista que tuviera que ver ya con economía o alguna cosa, pero siempre eran la Spin, la Rolling Stone y la Q, pero la Q era de cajón. O sea, no podías no comprar la Q si la tenías enfrente. Pero ¿sabes? Bueno, además se acaba una era. Sí, era bien padre cuando tenían CD incluido.
O sea, había de repente... ¡wow! Claro. En verano, por ejemplo, eran los Summer Hits de Q, y tenían como discos que eran perfectos para estar al atardecer en un porche, ¿sabes? Como en un porche, tomando limonada, era como ese tipo de música de verano, y luego era lo mejor del año para la Q. Entonces, si te conseguías la edición de fin de año, venía con su CD. Yo todavía tengo discos de la Q, y los amo, porque además eran unas selecciones que estaban perfectamente curadas, y que eran discos muy buenos. O sea, no nomás era de me regalan algo, pero eran buenísimos. Confieso que tenía muchas cues guardadas y creo que las regalé todas porque no tenía ya no hay espacio donde guardarlas. Y hace poco vi que alguien también estaba vendiendo todas sus cues. Sí. Y bueno, pues ni modo, como decíamos, es el fin de una era, eso precisamente marca la agenda, como marca la agenda el momento en el que pasan los tamales calientitos afuera de tu casa. Ese es el cue para que terminemos el programa, Leo. No, es que ya terminamos. Sí, la realidad es que este tema de Q, los que lo queríamos mencionar, o sea, ya ni siquiera íbamos a hablar de él, pero lo queríamos mencionar porque para Ilana y para mí sí fue una cosa realmente importante en nuestras vidas. Y si a ustedes no les tocó, pues la neta, me da muchísima pena que no hayan podido experimentar lo padre que era la experiencia de conseguir una revista aquí, porque además también en México de repente en un Sanborns y en una tienda de revistas en Polanco a veces la conseguías. Entonces alguien te daba el pitazo como, está la Q en la tienda de Polanco, y ahí vas. Claro, bueno. Sí, cuando Dimsa creo que era la que la importaba, ¿no? En fin, ya es un dato. Eso sí, ya no me acuerdo. No llegas a tanto. Pero bueno, pues sí, el fin de una era, y de cuántas cosas no vamos a hablar próximamente que van cerrando sus puertas y por otras razones muy distintas. Pero bueno, cerramos esta edición con una especie de homenaje a la Q, porque a lo mejor personas pueden recurrir a otras personas como nosotras que nos estábamos deshaciendo de nuestras Qs para ver qué era lo que pasaba en el mundo de la música impresa en un medio que era completamente legítimo y, como decíamos, la Biblia de la música. Es real. En fin. Terminamos el programa con esta nota y sí, los invitamos a que nos escriban a unosvinosilana.leos@gmail.com si es que no se animan a escribir en el foro, ¿no? En el foro. En los comments. Pues sí, en los comments. Sí. Recuerden, y esto es una cosa que no me cansaré de insistir programa tras programa, que tendremos que decirlo al principio y no al final, pero siempre se me olvida, que es que como este no es un programa en vivo, sino que es un programa grabado, si ustedes lo ven a la hora del estreno, que es increíble que lo hagan, me encanta, qué buena onda que están ahí esperando que empiece este programa y estén viéndolo en el primer segundo en el que está disponible, pero la realidad es que el live chat que hay en el estreno de este show, pues es un chat que no checamos nosotras. Entonces, si tienen algo que platicarnos, mejor pongan sus comentarios en los comments del YouTube, así como de la publicación como tal, y no en el live chat para que los podamos ver. Porque si suena confuso, pero... Y eventualmente haremos este programa en vivo. Habrán ocasiones en las que podamos hacerlo en vivo y otras grabado. Por ahora es más sencillo para nosotras hacerlo grabado, pero eventualmente nos encantará ver sus comentarios en tiempo real. Mientras eso sucede, pues escríbanos sus comentarios después de que salga el programa. Yes. Y nada, si justo nos quieren en algún momento proponer un tema, proponer que platiquemos con alguien, si ustedes tienen una marca de vino o una casa o trabajan con alguna o lo que sea y también quieren contactarnos, ahí están todas nuestras redes, sin pena, por favor, acérquense a nosotros. Ya lo han hecho y de ahí hemos sacado buenas entrevistas. Buenísimas. Entonces, no tengan pena y pasen a seguirnos. Denle suscribirse al canal para que puedan estar pendientes de cuándo se estrenan los programas y de cualquier cosa que en algún momento, si hacemos algo especial, ustedes serán los primeros en enterarse. Pues muchas gracias por habernos acompañado y ya nos despedimos porque va a ser hora de, me imagino, de seguir platicando con sus vinitos, si es que se están tomando un vino ahora. Nos comentaban incluso que era date night de algunas parejas, por ejemplo, y aprovechaban para ver el programa y tomarse un vino. Pues muchas gracias. Salud. ¡La la! ¡Romance! ¡La la! Esta copa que se ve gigante que no lo es. Muchas gracias por habernos acompañado. Adiós. Adiós.